hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quisiera que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 3 hasta el versículo 6. Efesios 1 del 3 al 6. Y queridos hermanos, yo quisiera que retomemos nuestra exposición de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, la cual tuvimos que suspender momentáneamente para enseñar unos temas que eran necesarios para nuestra iglesia y debido a unas circunstancias que nosotros estábamos atravesando y era preciso conocer un poco más como congregación. Y entonces con la ayuda de Cristo vamos a retomar pues nuestro estudio de la carta a los Efesios que ya habíamos comenzado. Me parece que habíamos avanzado solamente en el versículo 1 y 2 como unas 7 predicaciones. Esta sería la octava predicación y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y voy a leer de la Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que abundantemente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y en esta mañana vamos a tocar un tema que es de mucha bendición para nosotros. Vamos a enfocarnos esta mañana en los versículos 3 y el versículo 4. Con la ayuda del Señor, como les digo, vamos a tener, creo, un momento de mucha bendición en la palabra de Dios. Nosotros podemos decir que en nuestro pasaje, estos versículos que hemos leído, del 3 al 6, corresponden a una doxología. No sé si nosotros conocemos el significado de la palabra doxología. La doxología es una fórmula mediante la cual se alaba la gloria de Dios. En la Biblia hay muchas doxologías. En Romanos 11 también hay una doxología. Y aquí encontramos al apóstol Pablo precisamente en la forma de doxología bendiciendo a Dios. Y en nuestro pasaje pues vemos que hay dos motivos por los cuales el apóstol Pablo alaba la gloria de Dios o hace esta doxología. Y son dos. En el versículo 4 habla de la elección de los santos y en el versículo 5 habla de la predestinación de ellos. ¿Y por qué es preciso, hermanos, comenzar a esta meditación hablándoles de la doxología con respecto de estos dos temas, de la elección y de la predestinación? Y nosotros debemos hacerlo porque en nuestros días existen diferentes reacciones cuando nosotros mencionamos la palabra elección o hablamos de la doctrina de la elección y hablamos de la doctrina de la predestinación. Pareciera que muchos hermanos y hermanas por desconocimiento tienen ciertos anticuerpos hacia estas bellas doctrinas. No las quieren mencionar porque piensan que son motivos de controversia y muchas veces no son predicadas en diferentes púlpitos. Pero nosotros, por la gracia de Cristo, en este estudio consecutivo, versículo por versículo, de la carta a los Efesios, en esta oportunidad, predicando todo el consejo del Señor, nos toca hablar de estos dos temas, de estas dos doctrinas, que son fundamentales para la vida cristiana. Y digo son fundamentales porque ellas deben de tener un impacto en nuestro caminar, un impacto en nuestros corazones, un impacto en nuestra vida diaria. Y la elección y la predestinación
De la misma manera, para nosotros también debe conducirnos a alabar y bendecir el nombre del Señor, y eso es lo que yo espero al final de nuestra meditación del día de hoy, que terminemos alabando y bendiciendo también al Señor. Nosotros podemos encontrar mucha profundidad, hermanos, en estos versículos. Y este pasaje que hemos leído comenzando desde el versículo 3, nosotros podemos observar tres cosas en él, o tres temas o subdivisiones en el versículo 3. Existe una acción de alabanza, ya que el apóstol Pablo le dice a Dios bendito, cuyo significado es el de inherentemente bendecido y digno de toda alabanza. Eso es lo que significa esa palabra bendecido. Una segunda subdivisión que vemos en este versículo 3 es las personas a quienes el apóstol Pablo está bendiciendo. Y ellos son Dios el Padre, y también bendice a nuestro Señor Jesucristo. Ellos son la fuente de las bendiciones por las cuales el apóstol y nosotros debemos alabar a Dios, no el hombre. En ninguna parte nosotros encontramos que en estas doctrinas de la elección o de la predestinación el apóstol Pablo alabe al pecador, sino únicamente al Dios y Padre y al Señor Jesucristo. Y un tercer punto que también nosotros podemos encontrar en este versículo 3 es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, esa palabra lugares celestiales que nosotros encontramos en la Escritura no se encuentra en los manuscritos. La mayoría de los manuscritos no está, se lee más bien solamente toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, pero nosotros no vamos a profundizar en ese tema. Nosotros sabemos cuál es el espíritu con el cual el apóstol Pablo nos trae la palabra de Dios. La Escritura pues se refiere a una bendición espiritual concedida a cada creyente de manera individual. Se puede decir que solamente los cristianos recibimos la bendición espiritual que nosotros encontramos aquí. Ellos han sido escogidos o elegidos y han sido predestinados individualmente para gozar, para recibir esta bendición. En ese sentido, hermanos, nosotros no podemos afirmar que esta bendición espiritual sea para una raza, que esta bendición espiritual sea para una nación especial, sino que, como la Biblia misma nos reitera, esta bendición es para las personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así dice Apocalipsis 5:9, y de manera individual. Otro aspecto que debemos recordar es que esta bendición ya se ha producido en el tiempo. No es una bendición que la esperamos como algo futuro, sino que ya nos ha sido dada. Pues la palabra de Dios habla en tiempo pasado también. Dice, nos ha bendecido, dice. Y esta bendición dada por Dios es principalmente espiritual y eterna, aunque nosotros también sabemos que Dios nos bendice en aspectos materiales, en aspectos temporales. Esta reacción en las emociones del apóstol, como yo les decía, es la misma que deberíamos sentir en lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros deberíamos terminar esta meditación, este servicio, bendiciendo el nombre de Dios. Esto debe ser así porque Pablo tiene emociones fuertes que lo conducen a él a una vida agradecida y obediente a la palabra del Señor. Cualquier persona que hable de la predestinación con una precisión teológica, pero cuya vida se caracterice por la falta de temor a Dios, debemos creer que tal persona posiblemente no haya sido conocida por la persona de Dios, como nosotros vamos a ver. Hay muchas personas que no alcanzan a tener el conocimiento preciso de esta doctrina, y esto es ya un sentido contrario. Sin embargo, tales hermanos demuestran la obra del Espíritu en sus vidas al esforzarse en la obediencia al Señor. Quiere el Señor que en su voluntad entre nosotros no sea así, sino que seamos también un ejemplo de aquellos quienes siguen las pisadas del buen Salvador
amando sus vidas menos que a nuestro Señor. Charles Spurgeon dijo una vez: es mejor una onza de obediencia que una tonelada de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar siempre. Nosotros conocemos poquito, pero eso poquito nosotros debemos de obedecerlo. Si nosotros aprendiéramos mucho, pero no obedecemos eso mucho, ¿de qué nos sirve, hermanos? Yo creo que eso no está bien. Por eso es que nosotros debemos de, conforme vamos conociendo la gracia del Señor, conforme vamos conociendo los mandamientos del Señor, debemos ser una congregación que ande en obediencia voluntaria a Dios. El Salmo 107, versículo 43, es un salmo que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo ahora. Salmo 107, versículo 43, y la Biblia de Reina Valera 60 dice así: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Aquí habla de entender las misericordias de Jehová. Y evidentemente que está hablando en un sentido espiritual, entenderlos espiritualmente, porque cuando nosotros lo entendemos de esa manera, nuestra vida recién va siendo transformada por la palabra de Dios. Nuestra vida va cambiando, vamos siendo más santificados, vamos siendo más obedientes, vamos siendo más constreñidos por la palabra de Cristo. Que Cristo pues nos conceda esa sabiduría y nos ayude a nosotros a guardar estas cosas a partir de un entendimiento espiritual de las misericordias de Dios, porque de eso se trata, hermanos, la elección y la predestinación. Y que Dios nos conceda esa sabiduría para entenderlas espiritualmente. Yo quisiera transmitir para todos nosotros lo que Dios nos dice por medio del salmista también, ahí en el Salmo 66, 16, Salmo 66, 16, en la versión también Reina Valera 60, la palabra del Señor dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Hermanos, esta meditación que nosotros vamos a hacer en esta carta a los Efesios va a ser hablar de las bondades que Dios ha hecho a nuestras almas. Eso es lo que yo les voy a contar, les voy a ayudar a meditar desde este lugar, y ustedes también desde sus lugares tienen que ser conducidos en ese mismo espíritu, a comprender las misericordias y contar las gracias que hemos recibido cada uno en nuestras almas. Nuestro versículo 4, hermanos, nuestro versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo 4 comienza explicando aquella bendición espiritual de la que está hablando el versículo 3. Y en este versículo 4 nosotros podemos resaltar 5 cosas. Y yo quisiera que por favor nosotros, si deseamos, podemos tomar nota. Este versículo vamos a resaltar primero la elección como la bendición espiritual de la que está hablando el apóstol. Segundo, las personas que han sido escogidas para esta bendición, es decir, nosotros. En tercer lugar, vamos a hablar de la persona en quien hemos sido escogidos, esto es, Cristo. En cuarto lugar, vamos a hablar del tiempo en que se hizo tal elección. Y en quinto lugar, la finalidad de dicha elección. Estas 5 cosas nosotros encontramos en el versículo 4 y vamos a meditarlas con la ayuda de Dios. Primeramente, hermanos, nosotros tenemos que comenzar haciendo una definición de lo que significa la palabra o el término elegir o elección. Y en el contexto de la Escritura, hermanos, yo creo que una buena definición sería esta, y comienzo la cita. La elección es el decreto por el cual algunos hombres son escogidos de entre el resto de la humanidad y designados para obtener
vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Y esta elección nace del puro afecto de la voluntad de Dios, como lo explica el versículo 5. La elección es por la libre gracia de Dios, sin que intervenga ningún mérito de la criatura pecadora. Los escogidos por el Padre son redimidos por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que esa es una buena definición de lo que es la elección. Es un decreto de Dios. Entonces, ahora tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿quiénes han sido las personas escogidas a las que se refiere este versículo? Bueno, evidentemente que los escogidos no son todos los hombres, no son todos los seres humanos, sino solamente son algunos. Algunas personas pueden afirmar que todos los seres humanos son elegidos por Dios y que solamente le queda a ellos aceptar la invitación de Dios para la salvación. Algunas personas creen eso, pero el problema con esta afirmación o esta teoría es que no se puede conciliar con el término escoger, ya que si todos han sido escogidos, entonces en realidad ninguno es escogido. Ninguno. Cuando las personas piensan de esa manera, porque hay diferentes teorías en cuanto a la elección y con la ayuda del Señor vamos a ir viéndola también en lo que es la predestinación. Hay personas que un poco para limpiarle la cara a Dios, perdonen que yo hable de esta manera, pero eso es lo que finalmente hay, para limpiarle la cara a Dios, para que no suene Dios arbitrario. Ellos dicen, no, todos son escogidos, pero finalmente es el hombre quien se escoge a sí mismo. Hablan a veces de una gracia preveniente, como hablan de esta forma los metodistas, los wesleyanos, que de alguna manera pues todos están dentro del plan de Dios, pero finalmente depende del hombre. Hermanos, la elección de algunos para un estado de gracia implica necesariamente que otros son dejados en el estado de condenación por causa de sus pecados. Todos no son escogidos. Nosotros sabemos eso. No hay una elección universal de parte de Dios. Hay personas que no son escogidas por Él, y a estas personas se le conoce con el nombre de reprobados. Si usted algún día agarra algún volumen de teología sistemática, los va a leer como reprobados. Y ellos, por la palabra reprobados, la escritura o los teólogos quieren decir, son dejados en su estado natural. Ellos no reciben la gracia o no recibieron la gracia de la elección. Este versículo, hermanos, nos dice que los escogidos son los efesios, a quienes Pablo dirige su carta inspirada, y ellos son llamados de una manera muy especial. Pablo describe a ellos en el versículo 1 como los santos que están en Éfeso. Los describe a ellos como fieles. Y sabemos de que en la ciudad de Éfeso, en el tiempo en que el apóstol está escribiendo, no todas las personas estaban dentro del templo escuchando esta carta mientras era leída, sino solamente aquellos que fueron escogidos. Ellos, cuando estaban allí y escucharon esta carta, ellos deben haberse sentido también regocijados, bendiciendo el nombre del Señor. El problema es de que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en nuestros seres queridos y decimos, ¿cómo? ¿Que solamente Dios me va a escoger a mí? Y comenzamos a elaborar teorías que no son conforme a la Escritura acerca de la persona de Dios ni acerca de lo que son los decretos de Dios. Nosotros debemos mostrarnos agradecidos de que Dios, en su infinita gracia, en el amor eterno con que nos amó, Él nos escogió para salvación, como nosotros estamos viendo. Y debemos bendecir su nombre, sin juzgarle a Él, sin juzgar sus caminos, sin juzgar sus decretos. Solamente decirle, bendito seas tú, Señor, porque me escogiste a mí de entre todos, desde antes de la fundación del mundo. No hubo nada que nos recomendara con Dios para que Él nos escogiera, más que fue por el puro afecto de su gracia. Todos los que hemos creído en el Evangelio para salvación, previamente hemos sido escogidos. En la mañana estábamos hablando de esto, cuando el Señor nos enseña en Lucas capítulo 10, diciéndonos, la cosecha es mucha. Y nosotros habíamos visto de que alguien ya había sembrado, y ahora nos damos cuenta de que esa semilla se había puesto, ¿cuándo?
en la eternidad pasada. Y la cosecha éramos nosotros, así como nosotros en algún momento escuchamos también el mensaje del Evangelio y respondimos con fe. ¿Por qué respondimos con fe nosotros? ¿Porque éramos más inteligentes? ¿Porque somos más sabios que el resto? No, hermanos. No respondimos en fe nosotros por esto. Nosotros respondimos en fe porque habíamos sido predestinados para creer. Y esto no es algo que a mí se me ocurre, no es una teoría que yo estoy procurando elaborar, procurando hilar para que todos nosotros lleguemos a un pensamiento humano, sino que la Escritura lo enseña de esa forma. El orden es, primero uno es predestinado y después cree. Vamos a abrir la Escritura en Hechos, capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48, y yo quiero leerlo de 3 versiones. Voy a leer de la Reina Valera 60 y luego con otras 2 para que nosotros podamos tener claramente entendido qué cosa es la predestinación y cómo es que la predestinación afecta a nuestra fe en Cristo. Hechos 13, 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? De acuerdo a la Biblia, no al pastor. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Esos nada más creyeron. No puede haber una persona que crea sin haber sido predestinada. La versión Biblia al día dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice de esta forma: cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna, creyeron en Él. Hay una versión que es completamente distorsionada, es una Biblia distorsionada, es la traducción del Nuevo Mundo. No sé si ustedes han escuchado esa de los testigos de Jehová. Ellos este versículo lo tienen totalmente corrompido, como muchos pasajes de la Escritura. Totalmente corrompido, donde ellos quitan la soberanía de Dios. Está totalmente torcido. Y precisamente en un debate que hubo entre un ministro que se llamaba David Hunt, él ya pasó a la presencia del Señor. Él era un hombre que en un tiempo había profesado también las doctrinas de la gracia, pero un tiempo de su vida él abandonó esas doctrinas y se inclinó hacia el libre albedrío arminiano. Y en un debate que él tuvo con James White, me parece, cuando James White cita este versículo, lamentablemente este hombre, creo que era bautista general, citó la Biblia de los testigos de Jehová para procurar derribar el argumento que la Biblia misma construye. Pero bueno, muchas personas creen que esta es una actitud injusta de parte de Dios, pero es un argumento humanista. Humano, no está en la palabra de Dios. Para entender, debemos preguntarnos y respondernos con la Biblia: ¿qué es lo que condena a un alma al infierno? ¿Qué es lo que le condena? ¿El hecho de que Dios no lo haya escogido para salvación? ¿Eso condena a un alma al infierno? ¿O el Señor no me escogió, entonces me voy a ir al infierno? ¿Alguien puede decir eso? No. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que condena al pecador, no la predestinación. Y ahora es cierto, existe lo que se llama la doble predestinación, pero muchas personas han distorsionado esta doctrina. La doble predestinación habla de que algunos han sido señalados para vida eterna y otros han sido señalados para la condenación eterna. Pero la diferencia entre una y otra es la actividad positiva que hace Dios. Aquellos que han sido señalados para vida eterna, Dios actúa de manera activa para crear en ellos fe y arrepentimiento. Pero para aquellos que han sido señalados para para la muerte eterna, Dios los deja en sus pecados.
No es que Dios cree en ellos incredulidad, no es que Dios esté esforzando por condenarlos a ellos, no es que de entre aquellos que están no predestinados para la vida eterna exista alguno, yo quiero ser salvado, pero Dios, tú no me quisiste escoger. Eso es mentira. Eso es un argumento que tiene Chuy Olivares, un predicador de Guadalajara. Es un argumento falso, es un argumento humanista, es algo que no está en las Escrituras. Las personas que no son predestinadas nunca van a desear la salvación. Nunca. Ellos son dejados amando su pecado y aborreciendo a Dios. No hay ninguna persona en el infierno que diga yo quise ser salvo. Ninguna. Porque solamente uno anhela la salvación cuando Cristo hace su obra primera en el alma de la persona. Otra pregunta importante es la siguiente: ¿está obligado Dios a salvar a todos los pecadores? Hay personas que piensan eso también. No, Dios está obligado a salvar a todos. Y es otro pensamiento humanista. La gente lamentablemente dice, si yo fuera Dios, salvaría acá, salvaría allá, haría esto, haría el otro. Sí, pero usted no es Dios. Y Dios no piensa como nosotros. Mire cómo dice la Escritura. En Éxodo 33, 19 o Romanos 9, 15 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Es lo mismo que recoge el apóstol Pablo y lo interpreta él correctamente en el capítulo 9 de Romanos, versículo 15, cuando dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, dice nuestro pasaje también en el versículo 4 que hemos sido escogidos en Cristo. Hemos sido escogidos en Cristo, porque nuestro versículo dice, según nos escogió en Él. Hemos sido escogidos en Cristo. Y este versículo nos enseña que hemos sido escogidos en Cristo cuando Él todavía no había tomado la forma humana, cuando Él solamente tenía su naturaleza divina, nada más. Eso es algo que tenemos que entender. Las Escrituras nos dicen que todas las cosas fueron creadas en Cristo. Todas las cosas fueron creadas por Cristo. Y el versículo anterior de nuestro pasaje en Efesios 1 nos dice que hemos sido bendecidos en Cristo. ¿Cómo es llamado Cristo en la Biblia? Si vamos a Isaías capítulo 42 versículo 1, esto lo hago para que nosotros podamos, hermanos, comprender el significado de que hemos sido escogidos en Cristo. Y es muy profundo estas palabras cortas que vemos aquí. En Isaías 42, 1, en la versión Reina Valera 60 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿Qué más dice? Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este pasaje es citado por Mateo en su Evangelio en el capítulo 12, versículo 18. Pero aquí la Escritura habla de que Cristo es el escogido de Dios. Y en ese sentido, hermanos, siguiendo esa línea de pensamiento, cómo es que la Escritura desarrolla esa doctrina, el Señor es el primer escogido. Él es la cabeza de los escogidos, después de quien y en Él fuimos todos escogidos. Amén. Él es la cabeza, Él es el primero, y después en ese escogido por el Padre, todos nosotros hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos en Él. Eso es lo que significa ese pasaje. El propósito de Dios para decirnos esto en Efesios, en este versículo 4, es el mismo propósito que tiene toda la Escritura. ¿Y cuál es ese? De que desde la eternidad pasada la salvación ha sido por medio de ¿quién? De Cristo. Si hemos sido escogidos en Él, este versículo nos enseña que desde antes de la fundación del mundo no puede haber salvación para nadie más. La salvación comienza en ese tiempo. La salvación es por medio de Cristo, de tal manera, hermanos, que nadie pueda ser salvo fuera de Él.
Nadie puede ser salvo, y así lo dice la Escritura en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación es en Cristo. Hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ese es el tiempo de la elección divina, porque en nuestro versículo 4 precisamente nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice de que los decretos de Dios son eternos. Eternos. En la eternidad pasada fuimos nosotros escogidos. Pablo también se lo dice a Timoteo de la misma manera. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, Dios es eterno y sus propósitos deben tener la misma duración de su existencia. Dios es eterno y sus atributos también son eternos. El amor es uno de los atributos de Dios, por lo que Dios ha amado a sus escogidos desde toda la eternidad pasada. Dios también es inmutable y sus propósitos también deben de tener el mismo carácter, inmutables. Dios es inmutable y sus atributos también son inmutables. El amor es uno de los atributos de Dios, y ese amor que ha sentido por nosotros desde antes de la fundación del mundo nunca va a cambiar. Eso es un consuelo para nosotros, hermanos. Estas palabras nos enseñan que la elección de Dios no fue una idea que se le ocurrió después, como algunas personas piensan. Hay personas que creen de que luego de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el Señor no sabía qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Ya cayó Adán y Eva. ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Ya mi plan se malogró. Tengo que tener un plan B. Se me ocurre una idea. Voy a escoger algunos y lo voy a escoger. No, hermanos, no fue así. No fue así. No lo fue así. Sino que la elección no comenzó en el tiempo. La elección existió cuando el tiempo no existía. Dios tuvo ese propósito desde antes de los tiempos de los siglos. Todas las bendiciones espirituales de Cristo estaban preparadas desde antes que el tiempo existiera. Y eso es algo que pues debe traer alegría y nos hace ver también que Dios es incomprensible. Es incomprensible. No podemos entender muy profundamente esto o con toda exactitud, pero sí podemos entenderlo espiritualmente. Y hasta aquí nosotros quizás estamos viendo, hermanos, en solamente un versículo la parte doctrinal. ¿Qué significa la elección? ¿En quién hemos sido escogidos? ¿Cuándo es que hemos sido escogidos? Pero ahora viene la parte práctica. ¿Para qué hemos sido escogidos? Porque hasta ahora todo el tema parece muy bonito, muy bien pintado, la elección es bien atractiva, pero ahora habla de la parte práctica de la elección. ¿Cuál es la finalidad de la elección? Y ahí mismo dice nuestro versículo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo, la finalidad por la cual Dios nos escoge, para ser santos. Entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién es un santo? ¿Quién es un santo? Porque Dios escoge para que el pecador sea un santo. Entonces, ¿quién es un santo? ¿O qué es un santo? ¿O cómo es un santo? Para poder nosotros tener ese conocimiento práctico de la doctrina, tenemos que responder bíblicamente qué es un santo. Hermanos, esta pregunta, ¿quién es un santo?
es una que ha levantado muchas controversias y divisiones durante muchos siglos de la iglesia cristiana. Entre aquellos que sostienen o dicen sostener la fe reformada también hay división en esto, ya que el santo y sin mancha es aquel que ha sido escogido verdaderamente por Dios para la salvación de su alma. Hay una conexión aquí, hermanos. Cuando nosotros decimos yo soy un escogido, tengo que ser ¿qué? Un santo. Y si yo digo yo soy un santo, entonces significa que yo he sido un escogido. De alguna manera, hermanos, esta doctrina tiene que ver también con la seguridad de la salvación. Y es muy importante, es muy alentadora también. Nos debe llevar a nosotros a un autoexamen de nuestro caminar. Ese es el aspecto práctico de este versículo. Y es increíble, hermanos, cómo es que la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos confronta a nosotros y nos motiva a examinarnos cada uno de nosotros. Y yo le decía, aún entre los reformados ha sido así. Porque entre los primeros reformadores se hablaba de la iglesia verdadera. Y ellos consideraban que la iglesia verdadera estaba compuesta por personas que habían hecho una profesión de fe en Cristo, que regularmente conocían doctrina, conocían la salvación, conocían el evangelio, y que daban un testimonio también de haber sido salvados por el Señor. Entonces, en los primeros reformadores la noción de la iglesia verdadera comenzó a tener mucha difusión. Pero luego vino un concepto distinto que comenzó a desafiar a este concepto primero de la iglesia verdadera, y era el concepto de la iglesia pura. Un grupo de reformadores creía la iglesia verdadera bajo esas condiciones, y otro grupo de reformadores creyeron en lo que era la iglesia pura. Juan Calvino creía en el concepto de la iglesia verdadera. Los puritanos creían en el concepto de la iglesia pura. Y ahí hubo divisiones, hermanos, y hubieron controversias muy grandes y muy fuertes, y esto ocasionó división, no podemos decir división, separación, porque la iglesia no puede ser dividida. Hubo una separación ahí a causa de esta pregunta, ¿quién es un santo? Y nosotros también tenemos que examinar esta definición, ¿quién es un santo? ¿Por qué? Porque es un aspecto importante de este desarrollo doctrinal que estamos haciendo, para poder llevar a la vida práctica estas verdades que estamos exponiendo de la elección. Podemos decir de que esta pregunta, ¿quién es un santo o para qué fuimos escogidos?, es la médula de este versículo. ¿Quién es un santo? Pues bueno, aquí hay muchas definiciones en nuestros días. Yo he resumido 3. Los decisionistas afirman que un santo es aquella persona que ha hecho su decisión por Cristo, por medio de una oración, y que en mérito de haber hecho una profesión de fe en el Señor, es un santo y forma parte de la iglesia de Cristo. Cuando el decisionista que hizo su decisión no vive una vida conforme a la piedad bíblica, se le considera como cristiano carnal, pero eso no hace que pierda su salvación. Yo creo que esa parte nosotros ya la entendemos. Los decisionistas definen así a un santo en nuestros días. ¿Será verdadero ese principio, hermano? ¿Será verdadero eso? Los legalistas, ahora vamos a ver los legalistas. Los legalistas piensan que un santo es aquella persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo y que además debe seguir reglas externas que por lo general son doctrinas de hombres en cuanto a la vestimenta, el cabello, etc., sin dar un lugar importante a la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona que hace una profesión de fe. Y yo estoy hablando de darle un lugar especial en el corazón. Los intelectuales creen que un santo es aquella persona que se encuentra apartada, ha hecho una profesión de fe en el Señor y se encuentra apartada de vicios y pecados manifiestos y evidentes. Es alguien que ha hecho algunas mejoras en su conducta exterior y que además afirman la sana doctrina, la doctrina ortodoxa, la doctrina reformada, etc. Yo creo que
En términos generales, estas podrían ser las 3 definiciones de santo que nosotros encontramos en nuestros días. Hay algunas personas, por ejemplo, que piensan que los arminianos no pueden ser santos, no pueden ser nuestros hermanos. Eso es una idea equivocada, no es una idea bíblica, porque Dios regenera el alma. A veces nuestras mentes no son perfectas. En realidad nosotros sí entendemos mucha sana doctrina, pero no conocemos todo a profundidad todavía, ¿no? Cuando leemos o escuchamos a predicadores, o bueno, yo escucho mucho los leo mucho a los puritanos, cómo escribían páginas y páginas y páginas, pues yo me doy cuenta, ¿no?, de que esos hombres realmente habían recibido un talento, un don especial de Dios en cuanto a al escudriñamiento del alma confrontado contra la palabra del Señor. Y hay personas que son arminianas que nosotros debemos decir que sí son nuestros hermanos, aunque crean diferente en la predestinación que estamos hablando o en la elección. Pero muchos quieren engañarse a sí mismos diciéndose para sus adentros que han sido escogidos para salvación. Esto ofende, hermanos. O sea, el Evangelio ofende, porque cuando hablamos de la elección estamos hablando también del Evangelio, como hemos visto en la mañana. Ofende. Y las personas lo que hacen es buscarse a veces engañarse ellos mismos para creer ellos que han sido escogidos para salvación, aun cuando sus vidas no son manifiestas la obra o el fruto del Espíritu Santo. Hay personas que dicen así. Hay personas que tienen pecados recurrentes, pero dicen que son santos. Hay personas en quien evidentemente no se ha hecho visible la gracia de Dios en sus vidas, pero ellos dicen: no, yo he sido un escogido, yo soy un santo, yo soy un creyente, soy una persona que está caminando al cielo. Pero un santo, hermanos, es aquel que ha hecho una profesión seria en la religión verdadera. Es una persona quien tiene un testimonio experimental, espiritual, piadoso, tanto interno como externo. Hay una diferencia entre una santidad externa y una santidad real. Una santidad externa puede definirse como una vida decente y nada más. Una santidad real requiere sinceridad en todos los actos de la vida. Y así debe ser un santo. Debe ser sincero en todos los actos de su vida. Es un santo aquí en el templo. Es un santo en su trabajo. Es un santo en su escuela. Es un santo en el lugar donde se encuentre. San Agustín de Hipona pensaba él que debían ser excluidos de la reunión de la iglesia, o sea, de la congregación, solamente aquellas personas que tenían una vida evidente y manifiestamente pecadora. Para San Agustín, la iglesia debía mantener en sus filas a personas con un carácter moral aceptable. ¿Es eso realmente, hermanos, un santo? Realmente San Agustín está describiendo a un santo. Es verdad, de San Agustín hemos aprendido muchas cosas. También es una persona que ha sido dotada por Dios con gracias para escribir acerca de diferentes doctrinas teológicas. Pero nosotros creemos que en este punto, cuando él quiere describir a un santo y quién debe ser recibido como un santo, él está fallando. No solamente debemos de creer en un estado moral aceptable de una persona. O sea, estamos hablando, no es suficiente que la persona no tenga pecados evidentemente manifiestos como borracheras, groserías en sus palabras y cosas así. No es eso, porque nosotros conocemos a muchas personas que no han sido regeneradas por Dios, pero que sin embargo ellos tienen una vida moral aceptable y muchas veces mejor de las personas que claman ser cristianos. ¿O no se ha encontrado usted con personas así? Esas personas pues no pueden haber sido escogidas antes de la fundación del mundo, las personas que San Agustín dice. Un hecho interesante es que la Escritura dice que somos escogidos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y estas palabras, hermanos, expresan algo, fíjense, expresan algo y prestemos atención. Expresan que nosotros, antes de que el Espíritu Santo aplique los beneficios espirituales de la redención en la cruz para nosotros, antes de eso nosotros no
éramos santos, ¿verdad? ¿O éramos santos antes de que el Espíritu Santo nos llame? No lo éramos. La Biblia dice que no lo éramos. La misma epístola de los Efesios habla de esa forma. No éramos santos antes de que el Espíritu aplique los beneficios. Éramos hijos de ira, dice la Biblia, igual que los demás. Dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando dice de que nosotros hemos sido escogidos para ser santos, habla necesariamente del cambio en la persona en quien se aplica el beneficio de la salvación, el beneficio espiritual. La regeneración. Cuando existe la regeneración, es el punto de quiebre entre la vida pasada y la vida nueva. Entre la vida cuando no éramos santos y la vida en que comenzamos a ser santos. ¿Sí se entiende, hermano? Hablan de un cambio, estas palabras. Los resultados de la elección hacen que nosotros rompamos con los deseos de nuestra carne, a los cuales nosotros estábamos antes esclavizados. Los resultados de la elección hacen que seamos trasladados del reino del diablo al reino de la luz. Cristo ahora es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Rey. Antes no era así. Los resultados de la elección hacen que sean rotas las cadenas que nos sometían al mundo, su corriente, sus placeres, su cultura, su pensamiento. Por tal motivo, hermanos, un cristiano es diferente a un mundano en su manera de pensar, en sus gustos, en su manera de vestir, su forma de hablar, sus metas. El creyente, aunque esté en el mundo, ha muerto para el mundo. Ese es el resultado de la elección. Una persona no puede decir, yo he sido escogido por el Señor, yo soy ahora un santo, y sin embargo no exista un punto de quiebre en su vida. Claro, digo, ahora ya no hablo lisuras, no hablo malas palabras, pero mi pensamiento todavía va tras las cosas del mundo. Me gusta el mundo, me atrae el mundo, me visto como el mundo, tengo las actitudes que el mundo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de nuestras vidas o en nuestras vidas a partir en que somos regenerados por la gracia de Dios? Si no hay ningún cambio, ¿cómo podemos afirmar nosotros que hemos sido escogidos para ser santos si todavía continuamos viviendo, siguiendo la corriente de este mundo? No se puede, no se puede. Todos debemos estar de acuerdo que la fe dada a los santos debe conducirnos a una vida santa. Un santo es una persona que ha sido separado, ha sido cortado para el servicio de Dios. Es igual como cuando un ama de casa está picando la verdura. Corta y separa lo que va a usar y lo que no va a usar lo desecha. Cortado, separado. Eso es un santo. Eso es un santo. Es una persona que tiene una vida separada. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a leer el Antiguo Testamento, comenzamos a ver cómo es que Dios había dado determinadas leyes a ese pueblo de Israel que lo caracterizaban como una nación distinta a las otras naciones que le rodeaban. Es más, dentro del pueblo de Israel, a los levitas se les había dado también instrucciones específicas que los separaba a ellos de los demás del pueblo. Un cristiano es un sacerdote. Un cristiano es una persona que debe de ser separada, debe vivir diferente a las naciones que nos rodean, a las personas sin regeneración que nos rodean. Debemos nosotros marcar la diferencia. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de un santo. Es una persona que marca la diferencia. Es una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Es una persona que tuvo una vida antigua, unos deseos antiguos, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la característica de una persona que es santa. No como dice San Agustín, una
podemos decir una moralidad externa solamente. No se trata solamente de decir una persona es santa porque cree igual que nosotros. Tampoco es así, hermanos. Una persona puede quizás creer punto por punto de nuestra confesión. Sin embargo, muchas veces nosotros no podremos asociarnos con ellos porque no son obedientes. No lo son. No se conducen como santos. No son separados. Todavía viven siguiendo la corriente del mundo. Hermanos, hay un punto en que nosotros somos diferentes a los demás. En todo, hermanos, en todo. Eso es un santo. Un santo no es solamente una persona que hace una profesión de fe y aprende doctrina o se reprime de hacer ciertas cosas. No, la santidad, hermano, es un principio interior que ha sido implantado en nuestros corazones. Y ese principio interior se hace exterior. No puede ser de que yo en un momento pueda estar quizás aquí en este lugar alabando a Dios y después con mi boca maldiciendo a las personas que están afuera. Y los ejemplos son claros. Puede de una misma toma de agua salir agua dulce y agua amarga. No. Hay un árbol bueno, un árbol malo, hay un fruto bueno, un fruto malo. Hay un camino angosto, un camino amplio. Hay uno que es santo y hay uno que no es santo. Y el santo tiene las características en su vida. ¿Saben cómo decían los bautistas primeros? Los bautistas que habían trabajado en esta confesión que nosotros creemos. Ellos decían así: si usted es un elegido, entonces pronto sentirá el fruto de la elección en Cristo, una profunda inclinación hacia lo santo. Miren cómo es que ellos razonaban la elección con la santidad, cómo estaba relacionado. Una persona que no es santa, que no es separada, no es una persona escogida. Puede decir lo que quiera, pero no es una persona escogida. Dice que una persona comienza a sentir una profunda, dice así su palabra, hermanos, cuando yo los leo a ellos. Profunda, no es una superficial inclinación, sino una profunda inclinación hacia lo que es santo. ¡Wow! ¿Qué es lo que nos enseña esto? En esta parte práctica de este versículo, de las doctrinas que estamos viendo aquí. Nos enseña que el llamado a la santidad es expresado en la obra redentora que Cristo iba a realizar en la cruz. ¿Se acuerda usted que nosotros dijimos que habíamos sido escogidos en Él, que Él es la cabeza, el primero escogido, y que luego nosotros somos escogidos en Él? Pues hermano, el propósito de la muerte de Cristo, vemos que es la santificación de sus escogidos. Ese es el propósito. La elección tiene un propósito redentor. Cuando nosotros hablamos de elección, tenemos que hablar de la cruz necesariamente. Es decir, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz tuvo como propósito santificar a sus escogidos. ¿Puede fallar Cristo en eso? ¿Puede ser eso posible, que Cristo haya ido a la cruz y alguno de los que Él escogió no hayan sido santificados? Porque en el decreto que nosotros leemos en este versículo 4 dice que Él nos escogió para santificación. Él nos escoge para que nosotros seamos santos. ¿Puede fallar Cristo en eso? Hay personas que dicen que nosotros resistimos el Espíritu Santo. Eso es mentira, hermanos. Nadie puede resistir el Espíritu Santo. Nadie puede resistir la santificación que Dios opera en sus hijos. Nadie lo puede hacer. Cristo no ha fallado. Por eso es que nosotros decimos, bajo la autoridad de este pasaje de las Escrituras, que una persona que no es santa es una persona que no ha sido escogida.
No lo ha sido. La santificación, así como la fe salvadora, es efectuada por el Espíritu Santo en el electo y se va manifestando progresivamente durante la vida terrenal del escogido. Un santo experimenta los resultados de su elección cada día. Sí, hermanos, nosotros experimentamos y decimos, ¿y cómo es posible de que nosotros podamos experimentar cada día, cada momento, el resultado de nuestra elección que se hizo antes de la fundación del mundo? Pues, hermanos, porque nosotros como escogidos caminamos en victoria en medio de un conflicto cotidiano entre el Dios vivo y el diablo maligno. Caminamos en medio del conflicto entre el cielo y el infierno y somos victoriosos. Caminamos en medio del conflicto de lo santo y lo mundano o lo inmundo y somos victoriosos. La elección asegura que nosotros tengamos victoria sobre todos estos terrenos espirituales. Ese es el fruto de la elección, la santificación, la victoria del Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Si deseamos nosotros tener la seguridad de nuestra elección, debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si estamos siendo santificados, si somos santos, si verdaderamente nosotros hemos sido separados del pecado, separados del mundo, si realmente la carne que antes dominaba ha sido extraída, arrancada de nosotros. Han quedado, es verdad, unos rasgos, unas minucias que todavía nos estorban en nuestro camino de santificación, pero el Espíritu Santo es más poderoso que ellos y el Espíritu Santo nos conduce en victoria tras victoria por el Espíritu. Esa es la elección, esa es la doctrina de la elección. Esa es la doctrina de la elección desde el punto de vista de las Escrituras. No es solamente, hermanos, un aspecto en que nosotros podemos resolverlo sentado en un escritorio. Es un asunto que tiene que ver con la vida práctica. La elección, la doctrina de la elección tiene que conducirnos a nosotros a hacer un examen para afianzar precisamente esa elección en nuestra vida santificada. ¿Somos santos? ¿Somos los santos en el Señor? ¿Creemos nosotros en una iglesia que es verdadera? ¿O creemos nosotros en una iglesia pura? Hermanos, nosotros tenemos que creer en una iglesia pura, porque Cristo habla de una iglesia pura y sin mancha. ¿Y cómo puede haber pureza y sin mancha? Pues por medio de aceptar dentro de la membresía de la iglesia local a los santos del Señor, personas que han sido regeneradas y que tienen el fruto de la elección en la santidad de vida que ellos llevan ahora. Meditemos, hermanos, en estas palabras. Yo no sé si usted antes había escuchado la doctrina de la elección en ese sentido, pero creo que por medio de la Escritura en este versículo 4 hemos podido probar que la elección se confirma con la santificación. Vamos a orar. Amado Señor que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre bueno. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas mucho acerca de ella. Gracias, Señor Santo. Guarda esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a ser diligentes en todo lo que requiere diligencia, Señor, principalmente en examinarnos nosotros en esta doctrina de la elección. Te damos gracias, toda gloria, todo honor para siempre, para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.